Hola, soy Rodrigo Salgado, investigador y curador del Museo de Arte de Baja California Sur. Vamos a platicar con Diego García, un artista de Guanajuato, para que nos cuente de su proyecto del libro El Zodiaco. García es un artista multidisciplinario originario de Yuriria, Guanajuato. Sus intereses tienen que ver con los sistemas simbólicos que los seres humanos establecen para relacionarse con aquello que no es visible y cómo estos se diseñan y se representan. También le interesa la escritura, su relación con el arte contemporáneo y los procesos de publicación independiente. Su práctica está nutrida por conceptos que toman de la filosofía, la teoría y la ciencia ficción, que es de donde surgen los ejes que guían su práctica. Diego, entonces platícanos un poco sobre qué consiste tu proyecto del libro del Zodiaco, por favor. Y El Zodíaco es el proyecto de un libro de artista que surge a partir de una investigación y un proceso especulativo. El proyecto se imprimió gracias a una beca del Sistema Creación y fue una residencia que hice el Espacio de ONU en Bogotá, en Colombia. Entonces, por el plazo de aproximadamente 2 meses previos de investigación y escritura y un mes y medio de residencia, fue que realicé el proyecto del libro de artista, que incluye un libro impreso en rizo, serigrafía y glisé, y también una cajita con un juego de cartas, una concha marina y una suerte de dispositivo móvil que, que se usaba para jugar. Entonces, pues nada, el proyecto del Zodíaco es una especulación que se ancla tanto en mi trabajo pasado como en mi trabajo que estoy realizando ahorita. Y digamos que es donde baseo muchas inquietudes, muchos intereses, y ahora que lo estaba releyendo para esta entrevista, justo me di cuenta que es de estos proyectos que tú haces y que visitas en el futuro y que pareciera que te están hablando de nuevo o que logras entender por qué estás haciendo lo que haces ahora. Entonces, pues eso, es un pequeño libro de artista con su caja dispositivo. Y puedes leer las cartas a partir de este zodiaco que creaste. Juego era que se podía especular con expandir el zodiaco a los mares. Entonces, jugué con la idea del oráculo, de encontrar otras formas de relacionarse con los seres vivos más pequeños del mundo. Y la dinámica que tuve aproximadamente por un mes que estuve en Colombia, es que hacía una cosa experimental que llamé lecturas de plancton, en las que las personas me decían su luna del zodiaco y yo les empezaba a hacer tiradas con las criaturas y hacíamos como una suerte de dinámica en la que se hablaba de estas criaturas extrañas que son los planctos, pero también se intentaba vincular con los sentidos del zodiaco. Entonces la cajita del juego es giratorio porque digamos que yo la consideraba o la sigo considerando una especulación en marcha. Entonces no hay como tal algún sentido que esté 100% definido, sino que es algo que se puede ir jugando. Entonces aquí empiezan a girar los planetas, pero también giran los signos del zodiaco y se van relacionando con las criaturas. Entonces sí, digamos que es un juego especulativo y que justo empecé a reactivarlo porque una editorial se interesó en el proyecto y ya encontré otras formas de jugarlo, por así decirlo, porque la realidad es que cuando lo creé no entendía muy bien cómo funcionaba un oráculo. Pero sí son las cartitas que usaba para jugar con las personas. Era un juego ahí que a veces iban biólogos, a veces artistas, a veces personas solamente interesadas. ¿Cómo surge esta idea de llevar el zodiaco o buscar el sentido, el significado en lo micro? ¿De dónde surge la idea de cómo es arriba es abajo? Sí, justo, para mí era importante explorar la forma en la que una relación simbólica se crea, porque justo para establecer una relación simbólica tiene que existir la distancia y puede ser una relación en la que tú no tocas o te entrometes o te metes al ecosistema que quieres explorar, sino que lo simbólico puede surgir desde cosas que están lejanas, e inclusive creo que la definición de simbólico es siempre eso, siempre el símbolo habla de una separación entre dos cosas distantes y de todos los significados que puede existir entre ellos para vincularse. El proyecto surge como una indagación especulativa para una revista de diseño en el 2020, en la que pedían que se diseñara algo pensando en alguna especie animal. Entonces tú tenías que escoger lo que fuera, puedes escoger una rata, un castor, un ave, un grupo de jabalís, podrían ser como poblaciones.
Y en ese momento yo estaba muy interesado en todo el tema de lo micro de nuestro cuerpo, en cómo somos a la vez universos que contienen ecosistemas súper complejos y que reaccionan a nuestras emociones. Entonces, en esa línea empecé a indagar en los animales más pequeños del mundo y llegué rápido al plancton, porque pues el plancton es este ecosistema y conjunto de seres vivos, tanto en el reino más vegetal o animal, que existen en todos los mares del mundo, en muchísimas aguas, si no es que en todas, y que de alguna forma son muy importantes para el ecosistema vivo y que han modelado nuestra atmósfera y regulan un montón de ciclos y pues nada, que tienen una importancia capital. Como que empecé a indagar un poco en este ecosistema micro y me empezó a fascinar. Obviamente empecé a estudiarlo muy lentamente porque es un reino difícil por los nombres científicos que maneja, luego también porque son seres muy extraños, tienen unas formas de nombrar sus partes de los cuerpos muy diferentes a las que estamos acostumbrados. Y empecé a entrar lentamente, lentamente, y me di cuenta de que no había una suerte de empatía, por así decirlo. No, me acuerdo que en ese momento reflexionaba de que para que los seres humanos seamos empáticos con otras formas de vida, como que tienen que estar en nuestro nivel de escala. Por eso todos somos tan empáticos con los perros, con los caballos, con seres que de alguna forma alcanzamos a entender, pero que de repente una ballena o una bacteria quizá ya se empiezan a salir de nuestro rango de escala de cómo nosotros vivimos. Y entonces dije, bueno, voy a diseñar algo para el plancton y empecé a pensar que el problema para relacionarnos de otra forma con esta criatura era un problema de escala. Y pensé qué hemos hecho como humanidad para vincular escalas diferentes para relacionarnos con aquello que se nos sale de nuestra percepción como seres humanos y pensé en la astrología, porque la astrología es un saber mediador entre nosotros y planetas y constelaciones y bueno, pues el cosmos en general. Entonces la astrología pues media con lo macro. Y yo hice este juego y justo en retrospectiva lo sigo considerando un proyecto muy juguetón de que, bueno, ¿qué pasa si el zodíaco se voltea y también vincula a lo micro? Y pues sí, obviamente es parte mucho de qué forma nos relacionamos con todo lo que está vivo, con las otras formas de vida que nos son extrañas. Y, y sí, 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 también en ese momento el proyecto es una crítica a otras formas de relación, ¿no? A veces como que sentía mucha tensión con la forma en la que se hace turismo o de que a veces queremos bajar o entrar al ecosistema dañándolo para poder observar las cosas y me gustaba poder desde la distancia establecer una relación más simbólica. Y pues bueno, sí, justo así, esa es un poco la línea del proyecto. Ujú. Tú dices que un diagrama no solo representa, sino que también invoca. ¿Qué es lo que tú consideras que invoca o si invocó para ti algo que cambió tu perspectiva? Claro, justo empecé a releer lo que escribí y sí, em, fíjate que en esta cosa de que yo empecé a intuir de que no importaba mucho si, de hecho aquí me voy a leer a mí mismo, un poco, perdonen la vanidad. Escribí que si existe o no un vínculo comprobable entre nosotros y las constelaciones es algo que me interesa aquí. El zodiaco hace brotar como una fuente de sentido esa relación, exista o no de forma comprobable. Justo creo que el libro sí me ha alcanzado a mí mismo en el futuro, como que siento que al principio cuando empecé a jugarlo, cuando empecé a pensar las criaturas como símbolos, como simbólicas, me estaba costando agarrarle, pero hace poco como que empezó a renacer el proyecto porque empecé a sacarlo a jugar con otras personas y empecé a sentir sus efectos, por así decirlo, como que empecé a entender cómo jugarlo realmente, que puede sonar un poco extraño, ¿no? Que tú hacer un juego que no sabes jugar y que aprendes a jugarlo después. Pero siento que a veces eso puede ser el arte. Y pues sí, hace poco llegué al concepto de hiperstición, que es un concepto de la CCR, este colectivo de informática de los noventas, en la que hablan de que un sistema, un diagrama, un saber, si alcanza cierto nivel de complejidad y es asumido por la cantidad suficiente de personas, hace verdad su propia existencia. Como que hablan de la cábala y dicen que no importa si lo que dice la cábala es cierto o falso, sino que yo lo asumimos tantas personas y el diagrama de la cábala es tan complejo
que hace existir su propia verdad. Entonces trasciende si es ficción o verdad o realidad y se hace real en el mundo. Entonces sí, justo para mí, como que este proyecto que tiene 2 años, que tras estos diagramas, estas relaciones, sí, o sea, he notado que en ciertos gestos, en ciertos trazos, en ciertas especulaciones, digamos que creo que desperté cosas dentro de mí que seguí persiguiendo. Y, y sí, o sea, digamos que yo mismo me encanté a mí mismo o me hice esta cosa de ficción a mí mismo, de hacer una teoría que en algún momento hablé con una escritora y me dijo que esto se llamaba teoría ficción. Y es como de, yo mismo creí mi teoría ficticia y seguí trabajando con ello. Entonces sí, que justo en México no, el proyecto no llegó tanto a México porque afortunadamente casi lo vendí todo en Colombia. Y sí quiero volver a hacerlo, porque creo que sí me afectó a mí, me cambió, me hizo pensar en otras relaciones con el mar, con las estrellas, y me gustaría justo también que más personas les pudiera pasar ahí de leer algo y que vaya creciendo dentro de ellos y que después exista, ¿no? En la realidad. Entonces sí me ha afectado, ahora que lo vuelvo a repasar y a entenderlo. ¿De qué hablas cuando hablas de reencantar? ¿A qué te refieres con encantar y con reencantar? Claro, estaba muy clavado en ese entonces leyendo Seguir con el problema de Donna Haraway y ella creo que ella habla mucho del término reencantar el mundo en el aspecto de que en la sociedad capitalista actual, como la vivimos, hemos llegado a quitarle el alma a las cosas. Ya para nosotros un cerro es un montón de piedras y tierra y cosas vegetales, pero el cerro como tal no tiene vida, no tiene un alma. Y en otras culturas, bueno, en prácticamente todas las culturas antes de la nuestra, el cerro era un ser vivo que tenía su forma muy diferente de existir, ¿no? Era un ser más antiguo, era por ende pues sagrado, los volcanes eran sagrados. Y entonces para mí el vivir con esta inquietud de proponer cosas para reencartar el mundo tiene que ver mucho con nuestra forma de mirar. Es un poco restaurar nuestra visión de estar en la tierra para que también pues la tierra nos pueda acabar transformando. Hay una frase de Patrick Harpur que me gusta mucho que dice que por la forma que miremos la tierra, nuestra visión puede ser restaurada también. O sea, como que creo que es una relación que va en ambos sentidos. Y creo que es importante en el aspecto en el que pues no sé, ya es bastante obvio que no podemos seguir viendo a los mares como minas, por así decirlo. Tenemos que considerar que es vida, es diversa, es profunda, tiene unos sentidos que a veces se nos van a escapar y que tiene un derecho de existencia, ¿no? Por el simple hecho de existir, de ser otra forma de manifestación de la vida. Y para mí reencantar es eso, muchas veces es como encontrar un sentido. Me he dado cuenta que, por ejemplo, cuando la gente cree que sabe o sabe, tiene la certeza de que un volcán es sagrado, no lo van a destruir. Entonces creo que eso de reencantar, de volver a sacralizar los espacios, la vida, la tierra, es algo que busco mucho en mi trabajo. En este proyecto del Zodiaco tú mencionas en varias citas y epígrafes de ciencia y de ficción y también de Bowie, de David Bowie, que siento que está como muy presente en el trabajo, y Donna Haraway. No sé si nos pudieras explicar un poquito más a detalle. Bueno, también tengo que decir que yo no soy un artista formado en la academia, tampoco soy un escritor formado en la academia ni investigador, entonces me gusta mucho introducir en mis procesos todo tipo de fuentes. Entonces, para mí es igual de importante un académico especializado en la historia de la astrología que una filósofa estadounidense, que David Bowie o que un cantante argentino. Y por eso entra, porque o sea, Bowie entra porque es un astronauta, cuando es el hombre de las estrellas. Y me empezó a interesar porque al estudiar tanto el plancton, me puse a pensar, bueno, nadie ve el plancton, pero los únicos que sí lo ven son los astronautas, porque desde el cielo, el mar, se puede apreciar los colores, el blanco, el rojo, el dorado. Entonces ellos tienen una suerte de vista privilegiada al estar ante la Tierra y ver
esas extensiones de microorganismos. Y recuerdo que llegó un documental que se llama Our Planet, en el que los astronautas pues hablan de su experiencia de estar ante el espacio en la Tierra, bueno, ante la Tierra en el espacio. Y digamos que esa fue una línea que partió a mi trabajo actualmente, en la que he estado indagando mucho en lo que sienten los astronautas cuando están en órbita, cuando tienen esta relación ante la Tierra. Y entonces para mí los astronautas empezaron a volver estos oráculos o estos mediums, más bien, mediums que tenían el mensaje de que era percibir esas formas de vida inmensas. También ahí llegué a una antología preciosa de Gris Tormenta que se llama Regreso a la Tierra, en la que justo recopilan muchos testimonios de astronautas de qué experimentan estar fuera, poder contemplar la vida, todos los sistemas. Y la realidad es que pues muchos astronautas cambian, como que sufren estos eventos que no pueden explicar, como que tienen un despertar muy fuerte ante la complejidad de la vida al ver todos estos ciclos. Y bueno, eso me llevó a una investigación más amplia en la que estoy ahorita. Pero sí, David Bowie está ahí un poco por eso, porque dije, ok, sí, los astronautas han ido al espacio, pero también me interesa mucho quién se ha soñado en el espacio, quién ha ficcionado a sí mismo que está en el espacio, o quién ha, no sé, como chamanes que dicen que pueden ir a la luna, o gente que tiene viajes astrales, por así decirlo. Entonces, pues sí, como que mi proceso muchas veces es así, busco algo y lo busco muy abiertamente, no me cierro a posibilidades. Y por eso está David Bowie. ¿Cómo registraste todo este proceso de investigación? ¿Cómo fue que llevabas un diario de campo o cómo era que tomabas las notas o las mismas notas y el diario de campo se convirtieron en el libro? ¿Cómo fue que ocurrió? Este proyecto, justo ahora que lo veo en retrospectiva, lo consideraría una suerte de registro de un proceso de estudio, porque el libro se vuelve tan vistoso en su versión impresa, porque está hecho en risografía, o sea, busqué la risografía porque son colores sumamente fluorescentes y para mí, al ser criaturas tan fluorescentes, tenían que poder tener su correcta expresión. Entonces, fueron muchas pruebas porque la risografía es un método de impresión, como que tienes que aprender algunas cosas para usarla. Entonces llevaba, por ejemplo, un registro de pruebas y errores de los métodos de impresión, pero también llevaba un registro de sueños, porque empecé a soñar de repente cosas muy extrañas. A mí me pasó que nunca había tenido la oportunidad de dedicarme de lleno a un proceso creativo. Y gracias a la beca del sistema de creación pude estar 3 meses inmerso en esto. Y como que me dejé ir, me dejé arrojar. Y entonces paralelamente estaba estudiando astrología, biología del plancton, métodos de impresión, pero también estudiaba como textos sobre diagramas o sobre magia. Y sí recuerdo que fue un proceso muy ensimismante, como que rompí todos mis ciclos del sueño, me desconecté socialmente, pero luego volví a hacer las lecturas de Plankton, empecé a tener como sueños muy extraños sobre las criaturas. Y fue un proceso que justo tengo en notas, por ejemplo, en las lecturas de Plankton que hacía con las personas, tenía un Excel en el que iba registrando, por ejemplo, si tú tenías luna en Escorpio y era muy común que la gente escogiera esta criatura como más representativa, iba haciendo una serie de patrones para ver como cuál criatura tenía que ver con qué tipo de personalidad. Y sí, fui generando así varios registros a diferente tiempo, pero fue una aventura completamente. Y yo creo que fue un inicio porque cualquier persona, yo entiendo que la astrología de repente puede parecer a las personas una pseudociencia o una cosa que no tiene sentido, pero la realidad es que es una especie hace poquito leí que era una metamitología en el aspecto que alberga en abstracción todas las configuraciones mitológicas de la humanidad y todos los símbolos. Entonces sí es una aventura y muy interesante en el contexto, por ejemplo, histórico, de saber cómo ha evolucionado, qué impacto ha tenido, cómo se mezcla con el cristianismo, con lo egipcio, con lo griego. Y pues la biología ni hablar, ¿no? Es inmensa también. Entonces para mí el proyecto sí se vuelve un inicio, un arranque
y de cosas que creo que por eso he tardado mucho en volver a sacar algo propio, porque creo que me sumí en mucho estudio, porque también seguí clavado mucho en los astronautas, por ejemplo, y pues sí, fue una aventura que aquí tengo como 1000 notas guardadas, 1000 registros de sueños, Exceles también. Entonces sí, hubo diferentes registros del proceso. El, hablas de la ficción, por ejemplo, tú haces un poco de filosofía, haces un poco de teoría, es un texto de ficción, al mismo tiempo es un juego especulativo y haces pues una manera de leer el tarot, ¿no? O sea, y tú mencionas de que no importa en sí como el efecto real, ¿no? Ahorita hablabas, por ejemplo, de lo de la ciencia, ¿no? Como si la gente ve como una pseudociencia, pues, como en realidad lo que importa aquí es ficción, porque estamos aquí entrevistándote desde el Museo de Arte de Baja California Sur porque nos interesó tu proyecto como una pieza artística, que creo que es bastante valioso, ¿no? Y en ese sentido, a mí me parece que es una obra muy bella. O sea, de verdad que el texto lo, lo imprimí aquí para leerlo y subrayarlo y después mi esposa me pidió porque se lo estaba comentando y se lo pasé para leerlo y me dijo, qué bonito está. Y es que en realidad a colores se ve mucho más bonito, ¿no? O sea, Sí, las imágenes hasta la tipografía y el color de la fuente, cómo va cambiando y cómo subrayas en rosa, o sea, los azules, los rosas y todo, le da el toque mágico. Creo yo que combina bastante bien. Pero bueno, lo que quería agregar era de lo que tú comentabas en el rollo de la pseudociencia, ¿no? Como, bueno, nosotros no estamos aquí entrevistándote desde el Sisimar o desde el Simnor, ¿no? Estamos hablando contigo desde el Museo de Arte de Baja California Sur, porque creaste una pieza que busca reencantar el mundo, ¿no? Y es realmente pues, el propósito del arte, ¿no? O sea, encontrar relaciones de sentido. Y entonces, en ese sentido, se me hace sí. está bastante interesante. Sí, muchas gracias. Sí, o sea, me hace sentido que a Javi, por ejemplo, a Javier Soto estuvo de residencia artística en nuestra casa y ya sabía que tenía que leerle el Oráculo del Mar, porque es Javier Arte y Mariscos. Ajá. Y siempre que hablaba con Javi sabía que tenía con el mar una relación especial. Porque la realidad es que sí, el proyecto creo que lo dejé guardado un buen tiempo, como que siento que puse el oráculo a dormir, pero yo tenía que estudiar, que empecé a estudiar mucho más el tarot para entender cómo es que opera un oráculo en la mente de las personas, cómo leerlo, cómo tejer más sentidos. Y sí, como dices, yo en general creo que mi personalidad es una mezcla de un profundo amor a la filosofía. Creo que es lo que más me gusta leer, filosofía, lo disfruto muchísimo. Pero pues no soy filósofo y realmente no me llama tanto escribir académicamente filosofía, pero también soy un amante de la ciencia ficción, de la música, de muchas cosas, y creo que poco a poco yo en mi escritura he aprendido a dejar que todo eso fluya y saber que el marco de la teoría ficción, que es como Gabriela Damián me lo mencionó, porque ella, como que yo después de esto se lo pasé y me dijo, tú estás haciendo teoría ficción. Para mí me encantó la etiqueta. Es una especie de ya no solo ficcionar hechos, sucesos, personas, sino ficcionar una teoría que si tú creas las condiciones adecuadas puede tener un sentido en el mundo. Entonces, pues sí, agradezco mucho los comentarios. La verdad es que es un proyecto con el que tenía una relación extraña porque un poco lo dejé en Colombia y a México aterrizó muy levemente, pero últimamente he leído mucho con amigos, les he leído el Plancton. El otro día ocurrió que hice una lectura grupal, le leí a un grupo de 12 artistas el Plancton y fue muy divertido, por ejemplo, el tema de barajear las cartas. Cuando a una persona le vas a leer el tarot le pides que él baraje las cartas, pero ¿cómo haces eso con 12 personas? Y entonces como que les di las cartas a todos y todos se pusieron a correr caóticamente, como siendo un barajeo humano gigante. Y luego todos como que se pusieron alrededor mío y fui girando con los ojos cerrados y agarré las tres cartas que necesitaba. Y por ejemplo, eso me encantó. Me encantó que justo creo que el arte es el espacio de potencia para hacer este tipo de experimentaciones,
para decir, ok, no importa si la astrología es ciencia o no, o si es verdad o es falso, lo que importa es que la astrología pone sobre el mundo una hipótesis muy bella. Y en general creo que pues sí, el arte es ese espacio pues muy, muy prestigioso para poder ejercitar estas ideas. Y lo que me encanta es que, por ejemplo, esto yo no lo siento una idea terminada, y más ahora en el contexto de lo que trabajo, pero el arte me permite ponerlo en el mundo y decir, ok, esto no está terminado, lo estoy pensando, lo estoy sintiendo, pero sintámoslo juntos, explorémoslo entre más personas, juguemos, veamos qué funciona, qué no funciona. Entonces agradezco mucho que te haya parecido un libro bello y sí, la verdad es que tengo muchas ganas del siguiente año hacer una reedición, expandir las criaturas, afinar los textos, incluir como cosas que he estado experimentando y principalmente y muy importante llevarlo al mar, porque este proyecto, este juego no se ha acercado tanto al mar como debería de ser. O sea, creo que la forma idílica de leer el plancton, este juego de oráculo, es de que en un muelle con una canoa que esté amarrado en lacito y que yo esté ahí como con el consultante y que nos esté meciendo la marea mientras le leo las cartas. Pero sí, creo que justo eso es lo que me motiva hacia un futuro, como saber las personas que han sentido, cómo lo han vivido y saber que tiene que acercarse más al territorio del que está hablando, ¿no? Pues muchas gracias, Diego, por tu trabajo. Felicidades por tu trabajo y muchas gracias por contarnos en qué consiste, cuál fue el proceso y contarnos todos los detalles y pormenores de ese trabajo tan valioso y significativo. Te comentaba que me pareció un libro, una obra muy bella. Espero que la gente de aquí y pues, de todos lados en realidad pueda leerlo y pueda jugar a leer este zodiaco. Y pues muchas gracias.